Ok, entonces, dada ya la presentación del curso, vamos a comenzar en sí con el contenido de la asignatura de PLCs. Para ello nosotros debemos comenzar con lo que es una introducción a lo que es la automatización industrial. ¿Qué se entiende por automatización industrial? O sea, ¿qué es la automatización industrial? Automatizar es controlar un proceso, ¿no? O sea, en definitiva, la palabra automatizar, ¿qué creen que significa? Alguien que pueda opinar. ¿No sería hacer que una tarea se haga de forma automática, sin necesidad de que un operario esté presente? Exacto, ya. Esa es en sí, pues hay varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la definición de automática, que dice que es una ciencia que trata de sustituir en un proceso al operador humano por dispositivos mecánicos o electrónicos. Y automatización igual, ¿no? Es la utilización de técnicas y equipos para que un sistema funcione de forma automática. Automatizar para mí es controlar un proceso con poca o ninguna presencia de una persona. ¿Ya? Obviamente hay niveles de automatización. Si es que el proceso no necesita en ninguna parte de la asistencia de un operador o de una persona, pues se considera un proceso automatizado al 100%. Pero si es que el proceso necesita de alguien que esté presente, aunque sea solo controlando, solo viendo o haciendo eh, alguna parte del proceso, por más mínima que sea, ya no es automatizado al 100%. Entonces hay niveles de automatización. ¿De acuerdo? Por lo tanto, automatizar es controlar procesos o realizar procesos con poca o ninguna existencia de una persona. ¿Ya? ¿Qué es industrial? O sea, ¿por qué es automatización industrial? Porque obviamente nosotros vamos a tratar de orientarlo hacia el ámbito de la industria, hacia el ámbito de la manufactura, hacia el ámbito de las empresas. ¿De acuerdo? La automatización como tal normalita, yo puedo automatizar, por ejemplo, algo facilito, el encendido de los focos de mi casa. Sin embargo, esa no se la considera una automatización industrial porque no está en el campo, no está en la industria como tal. Esa tal vez se la podría considerar como una automatización domótica, ¿sí? Y para ello yo no necesito tal vez como tal de un PLC, porque yo puedo automatizar el encendido de las luces de mi domicilio con un microcontrolador, tal vez con un Arduino. Y obviamente también lo puedo hacer con un PLC, pero eso sería eh, desutilizar, o sea, no utilizarle correctamente el PLC porque tiene muchísimas más ventajas y no solo puede ser utilizado para encender una luz, ¿no? Tiene muchísimas más características, muchísimas más propiedades que lo hacen un autómata mucho más robusto que un microcontrolador. ¿De acuerdo? Eso en relación a la automatización industrial. Luego tenemos que esto de los PLCs, esto de los autómatas, no sé si alguien ha escuchado. ¿Qué es un PLC? ¿Alguien tiene conocimiento? No, y No, nada de escuchado ya. PLC viene de dos palabras, bueno, de tres. Es un controlador lógico programable. Bueno, las siglas vienen del inglés, ¿no? Es Programming Logic Controlador. Pero nosotros al PLC lo vamos a denominar como un controlador lógico programable, es decir, es un controlador, ya no es un microcontrolador como los Arduinos y como los otros normales, ahora ya es un controlador. ¿Por qué? Porque es mucho más grande, es más robusto. Es lógico porque yo puedo trabajar con electrónica digital, electrónica lógica de unos y ceros. Y es programable porque obviamente yo puedo decidir qué programa le cargo al PLC. ¿De acuerdo? Entonces, el PLC como tal, la asignatura de PLCs, hace referencia a los controladores lógicos programables. ¿Listo?
Me dice hay una variedad importante de modelos en el mercado, ofrecen beneficios similares a los de la lógica cableada. Listo, por eso yo les decía en la clase anterior que es necesario que ustedes tomen la asignatura de máquinas y control industrial. Y eso me gustaría saber que las personas que están tomando adelantos, si es que ya tienen aprobado esa asignatura de máquinas y control industrial. Sí, que sí tenemos aprobado. Sí, Inge. Listo, es requisito, ¿no? Si no tienen aprobado, no pueden adelantar PLCs. ¿Por qué? Porque en control industrial ustedes han de haber visto lo que es la lógica cableada. Tal vez no vieron la lógica cableada como tal. Tal vez vieron a la lógica cableada como contactores, como bobinas, como contactos auxiliares. Han de haber visto temporizadores y todo lo demás. A todo eso que ustedes aprendieron en máquinas y control industrial, nosotros le denominamos lógica cableada. ¿Por qué? Porque yo tengo el contactor como elemento principal y todo lo realizo a través de cables, entonces por eso es lógica cableada. ¿De acuerdo? Cables, contactores y por ahí pulsadores y sensores de elementos de entrada y nada más. ¿Listo? Entonces yo puedo sustituir utilizando un PLC todos esos circuitos que ustedes simulaban en cada simu. Todos esos yo ya los puedo grabar en un PLC y que trabaje desde ahí. ¿Ya? Hay varios modelos y sí, hay muchísimas marcas, ¿no? La más popular, la más utilizada y por lo tanto la más costosa, o bueno, entre las más costosas obviamente Siemens, que es la marca o el fabricante que tiene, desde mi punto de vista, ojo, los mejores equipos en relación a lo que es automatización de procesos. ¿Ya? Obviamente no hay solo Siemens, ¿no? Hay lo que es Schneider, hay Omron y hay muchísimas más. Por acá sí tengo una diapositiva de las marcas. Bueno, ya llegaremos a ello. Su elaboración es muy sencilla. Van a ver que programar un PLC es muchísimo más fácil que conectar lógica cableada. Se pueden realizar modificaciones en el PLC y obviamente, ¿no? Si hablamos de que es programable, en cualquier momento yo puedo cambiar la programación de ese PLC, ponerle otra y ya tendría una funcionalidad totalmente diferente. Se utilizan pocos materiales para su fabricación, como tal, el PLC, dentro del PLC prácticamente se la podría considerar una computadora lógica. Dentro del PLC tenemos la placa madre y obviamente sus entradas y salidas, ¿no? Dependiendo de la numeración del PLC podrán ser entradas digitales o entradas analógicas y asimismo salidas digitales o salidas analógicas. ¿Ya? El costo de este sistema es considerablemente menor a los otros. Aquí no estoy de acuerdo con esta. Desde mi punto de vista es mayor. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los elementos o a los dispositivos de Siemens, como yo les comentaba, son dispositivos costosos. Estamos hablando de que un PLC de Siemens, el S7-1200, el 1212C a CDC Relay, que es de los más baratos, está alrededor de los $400-450, que de hecho es el PLC prácticamente más básico de la serie 1200. Obviamente las ventajas que ofrece también son muchísimas, ¿no? Pero como les comento, está orientado más hacia la industria. Entonces, para una industria invertir $450 en un PLC no es nada. Pero para una persona común y corriente, invertir $450 para automatizar algo en el hogar puede llegar a ser mucho. ¿De acuerdo? Entonces, es más caro para lo que es domótica, pero es un costo asequible para lo que es industria. ¿Listo? El mantenimiento es muy económico y el tiempo que se requiere para hacerlo es mínimo. Y sí, ¿no? Si estamos hablando de que el PLC es un dispositivo electrónico, obviamente hay que hacerle un mantenimiento de ley, un mantenimiento preventivo es muchísimo mejor. Pero es necesario también saber que no es muy costoso. No me cuesta mucho mantener un PLC, ¿sí? ¿Han visto ustedes un PLC? Oye, No, Lo han de haber visto, ya. ¿Sí han Sí. visto los módulos que habían en el laboratorio de automatización, en el que era al lado de la sala de profesores? sí, Inge. Ya.
Ahí han de haber visto uno hay de estos. Bueno, hay 3 en el instituto. Uno hay en el tablero. Y uno tengo yo en mi locker y uno hay para ocupar todos en la carrera. Pero como yo doy esa asignatura, hemos de ocupar nosotros mismos. Ya se han de haber visto este, ¿no? En un tablero hay. De ley algún rato lo vieron. No sabían qué era, no sabían para qué se usa, pero lo vieron. ¿Ya? Y también han de haber visto unos 2 de estos. Uno de estos, 2 de estos han de haber visto. Igual hay 2 tableros que tienen estos. ¿No es cierto? Sí. Ya. Este, como tal, no se lo considera un PLC. A ese logo, que de hecho es de la misma marca Siemens, es más un micro PLC. ¿Ya? Hoy por hoy, según tengo entendido lo que ha dicho Siemens y lo que ha mencionado Siemens en su versión 8.2, porque ya mismo hacen el lanzamiento del logo 8.2, que es este. Ah, no, el 8.3. El 8.2 ya hay, de hecho yo ya tengo el 8.2. El 8.3 ya mismo lo lanzan. Están próximos al lanzamiento del logo 8.3. Ya se lo puede llegar a considerar un PLC por las características que tiene. Incluso aquí en el dibujito, aquí en la imagen ustedes pueden ver que tiene aquí un dibujo de una nube. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los datos que yo voy registrando y que procese mi controlador lógico programable ya pueden irse almacenando en la nube, en internet. ¿Listo? Entonces, esto es en relación a Siemens, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Antes no era tan potente este logo, ¿no? Por eso antes se lo denominaba solamente como un relé programable. Pero ahora ya, según todas las ventajas que ofrece, ya se lo puede considerar como un PLC. Listo. Seguimos. ¿Cuáles son los límites, no? O las desventajas. Como les había mencionado, la automatización es costosa, más si se lo hace con PLCs. ¿Sí? Son costosas. Ustedes saben que Arduino prácticamente ofrece ya ahora todo. Si yo digo, por favor, hagan el control un control de temperatura. Es decir, que en una habitación la temperatura se estandarice en 20 grados centígrados. ¿Qué ocuparían? Podría ocupar yo un Arduino, podría ocupar yo un módulo relés de Arduino, podría ocupar yo un sensor de temperatura compatible con Arduino, obviamente unos ventiladores, por ahí unos calefactores. ¿Para qué? Para que dependiendo de la lectura que me dé el Arduino, enciendo los calefactores para calentar. Si ya calenté mucho, enciendo los ventiladores para enfriar. Y yo podría mantener estable la temperatura utilizando un Arduino. ¿Cuánto creen que sería la inversión en ese mini proyecto utilizando Arduino? Díganme ustedes que han utilizado más. Yo Arduino no utilizo mucho. Con todo y ventiladores. Con todo. Siquiera unos $300. Unos 300, ¿no? Bueno, creo que lo más costoso sería los ventiladores. Ventiladores y calefactores, ya. Solo en Arduino, en los sensores, en los módulos, en el módulo relé, tal vez lo quieren incluso hasta controlar con Bluetooth. Entonces, piénsenlo ahí bastante. ¿Cuánto llegará? ¿Llegará a $100 la inversión solo en la parte electrónica? No hay. No, menos. Unos 60. ¿Sí o no? Ya, excelente. Ahora, yo puedo hacer exactamente lo mismo con un PLC y solo el PLC ya cuesta sus 200. Bueno, sí, lo puedo hacer incluso con un logo, ¿no? Un logo de estos que les acabé de indicar aquí. Este cuesta alrededor de $150 a $200. Y el PLC, el 1212 ACDC Relay, o bueno, en ese caso, como es control de temperatura, necesitaríamos un DC-DC Relay.
Este está alrededor de los 350 dólares. ¿De acuerdo? Entonces miren, solo en el dispositivo nosotros ya estamos invirtiendo más de lo que invertiríamos con Arduino en todo el proyecto. ¿Ya? Pero tiene sus ventajas. Un PLC es mucho más robusto. Si yo les digo implementen eso, créanme que con Arduino al año y medio, algo falla. ¿O no les ha pasado eso? Sí, deficiencias. Algo falla. ¿Por qué? Porque Arduino fue pensado para ambientes educativos, para ambientes de educación. Entonces, lo que ustedes hacen en Arduino es más que nada para entender la programación, para entender el cómo funciona la electrónica, el cómo se conectan algunos elementos. Pero Arduino no es diseñado para que funcione 24/7. ¿Ya? No sé si han visto en el instituto, hay algunos letreritos que ya no funcionan muy bien, los LEDs, hay cortes en las matrices de LED de alguna cuestión. Es porque precisamente Arduino no está diseñado para que trabaje los 365 días del año en las 24 horas del día. Y pasado un tiempo puede llegar a fallar alguna cuestión. ¿De acuerdo? Entonces eso con PLCs no sucede. Entonces se garantiza mayor robustez en el proyecto. ¿De acuerdo? ¿Hay dificultades técnicas? Yo creería que no tanto. Si es que aprendemos a programar bien, no va a haber dificultades técnicas. Imposibilidad de rentabilizar la inversión, es lo que yo les comentaba, ¿no? Es una inversión mucho más cara de lo que se puede hacer con algunos otros dispositivos. El incremento de los costos fijos es lo mismo. Y casi nunca es rentable sustituir completamente al operador humano. ¿Por qué? Porque obviamente siempre necesitamos que alguien vaya controlando el proceso, ¿no? Es bien complicado automatizar al 100% un proyecto. Listo. Tenemos aquí la parte de cómo se automatizan los elementos. Obviamente necesitamos elementos de instrumentación. Ustedes debieron haber visto en segundo semestre la asignatura de instrumentación. Aquí debieron haber trabajado con sensores, transductores y actuadores. ¿Ya? Ustedes deben saber cómo trabaja, por ejemplo, un sensor de temperatura. Deben saber cómo trabaja un sensor de presencia, un sensor ultrasónico, un sensor inductivo, un sensor capacitivo. Seguramente eso sí tienen conocimiento. Tal vez no lo han utilizado porque los sensores ahí es un poquito complicado de conseguirlos, pero deben tener la noción de qué hace un sensor. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? A ver. Fabián Falconi. Por favor. ¿Qué hace, por ejemplo, un sensor de temperatura? Detecta los cambios de temperatura en el ambiente. ¿Ya? ¿Pero qué emite ese sensor de temperatura? Emite ondas que le permiten detectar el calor. ¿Pero qué tipo de ondas? No. Envía microondas. Nada que ver, nada de microondas. Emite señales de voltaje, pues. Por ejemplo, el sensor más básico de temperatura, el LM35. ¿Sí o no que es un sensor de temperatura este? Debieron haber trabajado con este. Un sensor, el más básico, el más baratito. Miren, es este sensor de aquí. ¿Qué tiene? Tiene una patita de alimentación que yo lo puedo alimentar según esta imagen entre 4 y 20 voltios. Obviamente puedo trabajar con electrónica digital en 5 voltios o podemos trabajar acá con la electrónica orientada a la industria que trabaja con 12 y 24 voltios. ¿Listo? Tenemos la alimentación de GND, o bueno, la conexión a GND, y tenemos aquí la patita 2 que dice salida. En esta salida lo único que se tiene son señales de voltaje. ¿Sí o no? Y la característica de este sensor LM35, según tengo entendido, es que presenta una variación de 100 milivoltios por cada
grados centígrados. ¿Sí? Esa creo que es la resolución, se podría decir, del sensor. Si es que yo estoy, por ejemplo, en 8 grados, supongamos el voltaje que presenta son 800 milivoltios. Si yo subí a 9 grados, el voltaje que me entrega son 900 milivoltios. ¿Sí? Si yo subí a 10 grados, el voltaje que entrega en esa patita son 1000 milivoltios, de lo que es lo mismo 1 voltio o 10 voltios, no sé, o sea, ya depende del voltaje de alimentación. Pero la variación que va teniendo es constante y depende de cada sensor. ¿Ya? Y así es lo mismo con todos. Por ejemplo, ¿qué hace un sensor inductivo de presencia? Listo. Es un sensor que entrega una señal de voltaje cuando detecte la presencia de metales. ¿Por qué exclusivo de metales? Porque yo dije un sensor inductivo. Y ya vamos a ver más adelante que los sensores inductivos se caracterizan porque detectan solo materiales metálicos. Si yo no quiero materiales metálicos, quiero aparte de metales, quiero madera, cartón, cualquier cosa, cualquier material, hasta líquidos. Digo, listo, necesito detección de cualquier material, debo cambiar ese sensor, ya no debe ser un inductivo, debe ser un capacitivo, porque los sensores capacitivos detectan todo. ¿Listo? Entonces, tal vez, como digo, no han de haber utilizado como tal los sensores, pero sí deben tener el conocimiento previo de qué es lo que hacen los sensores. ¿Ya? Tenemos aquí los movimientos, o lo que ustedes debieron haber visto como actuadores. Hay varios tipos de actuadores, ¿no? Hay actuadores eléctricos, que son los más comunes, que son cualquier tipo de motores. Todos los motores son actuadores eléctricos. ¿Qué es un actuador? Es un dispositivo que convierte la energía, un tipo de energía, en otro tipo de energía, por lo general en energía mecánica. ¿Sí? Por ejemplo, un actuador eléctrico, los motores, ¿qué hacen? Convierten la energía eléctrica en movimiento. ¿Ya? No han de haber visto todavía. Este semestre lo han de ver en la asignatura de... se me fue el nombre de esa asignatura. En sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos, con Lorena Balseca. Seguramente ahí han de ver ustedes los cilindros neumáticos, los cilindros hidráulicos, los pistones y toda esa cuestión. Ahí van a ver que son actuadores, en definitiva, que transforman la energía del aire o la energía neumática en movimiento, o la energía hidráulica en movimiento. Entonces todo lo que es motores, cilindros neumáticos, pistones neumáticos o hidráulicos, pues son actuadores, ¿no? ¿Listo? Como tal, el controlador lógico programable del que ya hablamos es simplemente un autómata que yo le programo y ya lo ejecuto para que realice cualquier actividad. Y la interfaz hombre-máquina, que es el HMI, que es precisamente el cómo yo interactúo con la máquina. Obviamente yo tendré que hacer un tablero de control en donde yo tenga los pulsadores, en donde yo tenga los indicadores. Si ya trabajo un poquito más, yo me puedo crear o diseñar incluso hasta un servidor web, es decir, una página web a través de la cual yo puedo controlar el proceso. ¿De acuerdo? Listo. Yeah. Ya, hasta aquí hago una pregunta. ¿Hay riesgo de que el PLC se queme, Inge? Ya, depende. Si es un PLC que yo lo alimento con corriente alterna, es decir, si es un PLC que tiene alimentación AC, no se puede quemar. No existe, el riesgo es mínimo, es prácticamente nulo de que se queme. ¿Por qué? Porque como son dispositivos creados para la industria, es decir, que ya fueron diseñados para industria, están diseñados para trabajar con 110, 220, incluso hay algunos que pueden trabajar hasta con 360 voltios. Entonces no se puede quemar un PLC que tenga entradas o que tenga alimentaciones de corriente alterna. Lo que sí debo tener precaución es con los PLCs que tienen alimentación en corriente continua. Es decir, hay PLCs que pueden trabajar con 110 voltios, con 220 voltios, así como hay PLCs que pueden trabajar o que están diseñados para trabajar solo con 12 voltios
o con 24 voltios de corriente continua. Entonces, esos PLCs sí corren el riesgo de que se quemen, porque qué tal alguien que no conoce, los pueden conectar a 110 y chao PLC. Bueno, de hecho tienen una protección, pero no le he probado esa protección, no sé hasta qué punto, qué tan eficaz sea, pero yo creo que sí se deberían quemarse, ¿no? Si es un PLC diseñado para 24 voltios y le conecto 110 de corriente alterna, creo que sí se dañaría. ¿Listo? Entonces, sí se pueden quemar. Obviamente si yo no sé, pues. Si yo conozco, si yo sé que es un PLC que se alimenta con 24 voltios y lo alimento con 24 voltios, pues obviamente no se quema, ¿no? Pero si es que es un PLC de corriente directa y lo conecto a corriente alterna, pues ahí sí ya topes, ¿no? Es como que a un Arduino igual le conecto a 110. Creo que no aguantaría. Listo. Entonces, eso les decía, ¿no? Como son utilizados para entornos industriales, ya son así robustos, son fuertes, tienen las suficientes protecciones del caso, ¿ya? Tienen una memoria programable, obviamente tienen una memoria interna, incluso yo les puedo colocar una memoria externa si es que por A o B situación yo lo necesito. ¿Cómo surgen los PLCs? Pues aquí ya viene un poquito la industria, ¿no? Entonces, en sí la lógica del por qué nacen los PLCs es para automatizar los procesos. Sí, o sea, poco a poco las empresas se han ido dando cuenta que el material humano o el talento humano o las personas, los operadores, pueden irse sustituyendo por controladores. Obviamente no al 100%, ¿no? Es muy difícil controlar una máquina al 100% automática. Pero yo sí puedo automatizar lo que hacía con lógica cableada. Tal vez ustedes no llegaron a hacer prácticas por esta situación de la pandemia, pero por ejemplo el controlar el cambio de giro de un motor, para hacerlo con lógica cableada tiene su circuito y que tiene su nivel de complejidad básico, ¿no? Pero conforme nosotros vamos avanzando con los circuitos, vamos viendo que hay circuitos mucho más extensos, que yo ya necesito algún tipo de inversión más fuerte. Espérenme un ratito, es silencio porque alguien activó el micrófono. Listo. Entonces yo puedo ir precisamente controlando, ¿no? Con los PLCs, y ese fue en sí el porqué de la creación de estos dispositivos, ¿sí? Con el fin de ir automatizando y haciendo más seguros los procesos, más confiables, más robustos, ¿ya? ¿Para qué sirven? Pues sirven según esto, ¿no? Como detección y de mando, es decir, yo puedo detectar algo y hacer que ejecute, ¿sí? Un ejemplo básico, yo hago que con un sensor detecte la presencia de cajas y que encienda una banda transportadora para que la mueve, ¿no? Entonces, sería un ejemplo. Ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, y obviamente sí, es más fácil implementar cuando tengo un PLC que cuando yo tengo lógica cableada. Son de tamaño reducido y mantenimiento de bajo costo, eso ya les había explicado. El mantenimiento es muy sencillo de los PLCs. Y podemos controlar más de una máquina, obviamente, ¿no? Hablamos de que un PLC, dependiendo de la numeración, dependiendo del modelo, puede llegar a tener entre 4, 8, 12, 16 salidas. Y si me hacen falta salidas, puedo comprar un módulo expansor de salidas y tendré 4, 8 o 12 salidas más. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo controlar con un solo PLC y con un módulo expansor, obviamente, hasta 32 salidas, que se traducen en 32 cargas, bobinas, lo que ustedes quieran controlar. Cuando nosotros trabajamos con PLCs, vamos a aprender nuevos lenguajes de programación, porque estos, si bien ahorita, ¿qué lenguaje de programación conocen? El de Arduino, ¿no es cierto? Que es basado en un lenguaje C. ¿Qué lenguaje otro de programación conocen? El C++, que han de haber utilizado en el microcode, ¿no? O en el Pixel Compiler, cuando vieron microcontroladores en tercer semestre. ¿Qué programa utilizaron? Este han de haber usado.
¿No es cierto? Sí. Ya, y este es lenguaje C. Entonces, ustedes lo que han aprendido hasta el momento es lenguaje C. Arduino se lo considera como una variante del lenguaje C porque es algo bien parecido, ¿no? Arduino tiene su propio lenguaje de programación, pero a la final sigue siendo lenguaje C. ¿Ya? Nosotros en PLCs ya no tenemos ese tipo de programación. Yo considero que PLCs es una programación más fácil. A mí se me hace más fácil programar un PLC que un Arduino. Y para que hagan lo mismo, ¿no? Aquí yo tengo lo que es la programación ladder, que es esta, o que se la conoce como programación KOP, o también como programación de contactos, que obviamente ya la hemos de revisar más adelante, ¿no? Tenemos también lo que es la programación de lógica de funciones universales, o también se la conoce como FUP, o FBD, ¿ya? Que igual ya la revisaremos. Tenemos también las listas de instrucciones, que bueno, esta, si trabajamos con Siemens, este estilo de programación no está disponible, ¿no? Tenemos algo de lo que es GraphSet, que es como de tipo diagrama de funciones. No sé si ustedes han utilizado la View, es algo parecido a lo que se utiliza en la View. Y tenemos lo que es el texto estructurado, que bueno, de hecho tampoco lo está disponible para Siemens, así que nosotros nos enfocaremos en lo que es KOP o ladder, FUP o funciones universales, y GraphSet si es que llegamos a ver PLCs en el TIA Portal. ¿Listo? Pero obviamente son lenguajes nuevos para ustedes y empezaremos desde lo más básico. Listo. Eso en torno a lo que es la automatización industrial. Ya para ir finalizando en esta parte introductoria, vamos a ver un poco de lo que es la pirámide de automatización. Nosotros vamos a ver que dependiendo del nivel de automatización de un proceso, yo lo puedo categorizar según una pirámide, en la cual yo voy a ir ubicando el nivel de automatización que puede llegar a tener mi proceso. ¿De acuerdo? Para ello vamos a utilizar esta pirámide que me sirve para jerarquizar los niveles de comunicación. Cada subsistema de un nivel debe tener comunicación directa con los subsistemas del mismo nivel y con los del nivel inmediatamente superior e inferior. Por lo tanto, se adopta una jerarquización piramidal. Esto es lo que nosotros consideramos como la pirámide de... se me fue el nombre. Es esta. Tiene un nombre en específico. No lo encuentro. Bueno, ustedes vieron cómo lo encontré, ¿no? Pirámide de automatización. Entonces, lo podemos ir viendo acá, ¿no? Tenemos aquí lo que es los sensores, actuadores y hardware, que es la base de la pirámide. Aquí están todos los elementos que ustedes ya conocen. Los contactores, los motores, los temporizadores, los sensores de presencia, sensores de estado sólido, sensores analógicos. Entonces, ese es el nivel más básico de automatización. Si yo ocupo un sensor, por ejemplo, de temperatura, como en el ejemplo que yo les daba, de aclimatar una habitación, ya están utilizando un sensor. Y el hecho de que ustedes utilicen un sensor, ya están en el primer nivel de la automatización, es decir, que ya se lo considera como una automatización, el simple hecho de que una habitación se enciende y se apaguen los ventiladores con un sensor de temperatura. ¿Ya? En este caso, los ventiladores y calefactores serían los actuadores, el Arduino que están utilizando sería el hardware, y los sensores de temperatura serían los sensores que están aquí. ¿Listo? Entonces ya hacer eso están en el primer nivel de automatización. ¿Listo? Si es que ya proceden a utilizar un PLC o un computador o un controlador PID, pues ya se lo considera como un segundo nivel de automatización. No han de haber realizado, pero sí han de haber escuchado un control PID de temperatura. Capaz de algún momento lo escucharon. Eso sí, no hay. Sí, ¿Mande?
Creo que sí, Inge, en el anterior semestre sí nos hablaron de eso. Ya. Eso digo, tal vez no lo han hecho, pero sí lo han escuchado. ¿Ya? Si hacen un control PID ya lo pueden considerar como un nivel 2 de automatización. ¿Ya? Un control PID es un control proporcional integral derivativo. Que bueno, a su momento, si es que llegamos a hacerlo aquí en la asignatura, igual lo explicaremos a profundidad. Tenemos también lo que son el SCADA, nivel 3 del SCADA. Si han de haber escuchado también un sistema SCADA. ¿Alguien ha escuchado? Ese sí no. No. Ya, un sistema SCADA es un control de procesos que me permite a mí controlar el funcionamiento del proceso conforme al estado actual del proceso. Es decir, es un control que ya tiene retroalimentación y que yo puedo controlar un montón de variables. Por ejemplo, no solo controlo el nivel de temperatura, a la vez controlo la activación de una banda transportadora, a la vez controlo el paso del material por una habitación. O sea, voy controlando ya un proceso entero como tal. Y obviamente yo podría diseñar un sistema SCADA. Debieron haber ustedes estado presentes en la conferencia que hubo el semestre pasado que expuso un ingeniero de Plasticaucho. Fue una conferencia virtual, ¿o no estuvieron? Sí, sí, Inge. Ya, exacto. Entonces, en Plasticaucho ocupan sistemas de SCADA, porque ustedes vieron que ya el nivel de automatización es elevado. Entonces, ¿se acuerdan que tenían una máquina que empaquetaba botas, algo así? Mencionó. Eso ya se lo podría considerar un sistema SCADA porque ya no hace un solo proceso, sino ya hace un conjunto de procesos. ¿Listo? Bueno, de hecho aquí vamos viendo un poquito nivel por nivel. El nivel 1 que ya les había presentado es el nivel más básico, en donde están todos los elementos como tal, sensores, actuadores, hardware básicos. El segundo nivel, que se lo conoce como nivel de control, aquí ya se lo incluyen los PLCs, los controles PID o cualquier autómata programable que me permita a mí controlar los procesos del nivel 1. ¿Listo? El nivel 3, que era el que ya les había mencionado, ¿no? Nivel 3 es el de SCADA, o también se lo conoce como el de supervisión, pues ya me permite a mí ir supervisando todos los procesos que hacen los dos niveles anteriores. Es decir, yo ya puedo controlar a través de una pantalla HMI, a través de un servidor web, cómo están funcionando todos mis procesos, es decir, voy supervisando. ¿De acuerdo? Obviamente necesito toda la tecnología necesaria para poder realizar esta supervisión. Finalmente tenemos el nivel de planeación. Este obviamente ya no es como parte de la parte tecnológica, ¿no? O sea, ya no hay aquí dispositivos tecnológicos relacionados directamente con el proceso industrial, sino aquí ya se tiene un poquito más de nivel administrativo, es decir, en esto ya trabajan personas que no tienen experiencia tanto en el campo, sino ya más solamente por conocimientos. ¿De acuerdo? Es un nivel de planeación. Y el último nivel, que es el nivel de gestión, en donde aquí sí ya es lo más alto. Obviamente aquí ya trabajo ya con personal, con los jefes directamente. Y nos permite mantener los procesos que trabajando de forma eficiente y eficaz. ¿Listo? Eso ha sido todo en relación a la clase número 1, que de hecho la debimos de haber tenido la semana pasada. Sí, no la hice muy tediosa porque obviamente es aburrido solo estar escuchando y leyendo, ¿no? La asignatura y las clases se pondrán más interesantes a partir de la cuarta clase, en donde ya empezaremos a hacer simulaciones y todo lo demás. ¿Listo? Hasta aquí entonces, ¿alguna pregunta? Inge, ¿qué aplicación utilizaremos para las simulaciones? Ya. Vamos a comenzar utilizando el KDSIMU, que seguramente debieron haber utilizado en máquinas de control industrial, que nos sirve bastante en este semestre. Vamos a utilizar un software que se llama Logosoft Comfort. Ese me permite a mí ya programar los micro PLCs.
y dependiendo de las características de sus computadoras, utilizaremos el TIA Portal. ¿Por qué digo esto? El Logosoft me permite programar estos. El Logosoft me permite programar estos. Pero si ya trabajo con el S7-1200, con este, necesito un programa que se llama, es un conjunto de programas, que es el denominado TIA Portal. ¿Cuál es la desventaja de ese programa? Es buenísimo, ¿no? El programa es magnífico. Pero la desventaja es que es muy pesado. El descargarse creo que pesa 8 gigas, entonces es bastante pesado la descarga y la instalación asimismo es media fuerte. Entonces, para este programa necesitamos computadoras i5 y algunos no tienen estas computadoras, por lo general la mayoría de personas tienen computadoras i3. Entonces, si intentamos instalar en una i3, ahí mismo saben estar pataleando las computadoras. ¿Mandé? Yo tengo Windows Vista. No, pero en el procesador. Aquí tienen que ver. No sé. Ponen aquí, sí ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí escriben equipo, ponen clic derecho, propiedades. ¿Listo? Y tienen que ver esto. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, esta computadora, yo estoy dando clases ahorita en la computadora de escritorio. Es i5, pero es de segunda generación, entonces no es tan buena. Si yo le instalo aquí el TIA Portal, va a comenzar a patalear y ahí voy a estarme muriendo de iras en esta computadora. Entonces aquí no le voy a instalar yo el TIA Portal. El TIA Portal yo le tengo en mi laptop, que es una i7 de séptima generación, bueno, de quinta generación creo que es. Y ahí sí funciona. Aún así el TIA Portal como que le saca un poco le calienta a la laptop, o sea, es un programa bien pesado. Con todo yo les compartiré todos los instaladores y todo lo demás, de eso no tengan problema. Obviamente los craqueados, ¿no? Porque son softwares que tienen costos, son pagados, entonces ahí toca hacerlos por donde para conseguirse. Pero nos enfocaremos más en el Logosoft, porque ese Logosoft sí corre en cualquier compu. Incluso yo antes tenía una laptop viejita, era una i3 de las antiguitas, ya tenía sus 10 añitos, me robaron. Esa le instalé el Logosoft y corría. Entonces yo creo que en todas las compus que ustedes tengan va a correr el Logosoft, pero el TIA Portal no. Entonces ese sí vamos a tener que instalar solamente en las elegidas. ¿Listo? Ya. Vamos a dar la introducción del tema número 2. ¿Listo? No vamos a alcanzar a ver todo, porque obviamente ya nos cansamos, 20 minutitos, media horita más nada más. Y vamos a ver el tema que debíamos de haber visto hoy. Como digo, tal vez no alcanzamos a revisarlo todo, pero vamos a dejar ya establecido las bases para la próxima clase, completar, y ahí sí ya que puedan realizar la actividad número 1. ¿De acuerdo? Listo. Dicho lo de la automatización industrial, lo que ya vimos y a lo que nos vamos a orientar en este semestre, nosotros tenemos que ambientarnos al uso de el álgebra booleana. ¿Por qué? Esto del álgebra booleana ustedes debieron haberlo visto en primer semestre en electrónica digital. Sí se han de acordar de las compuertas la OR, de la compuerta AND, de la NOT, de la XOR. ¿Sí o no? La XNOR. La XNOR. Sí. Se han de acordar un poco de los mapas de Karnaugh. Tal vez no se encuentren, pero sí estudiaron mapas de Karnaugh. Han de haber estudiado simplificación de funciones lógicas con álgebra de Boole, con el teorema de De Morgan y todo lo demás. Entonces, todo eso nos va a volver a servir a nosotros, pero ya orientado para el ámbito de automatismos combinacionales y secuenciales. ¿Ya? Antes nosotros lo veíamos orientado para la electrónica digital y generábamos lo que eran sistemas electrónicos combinacionales. ¿Ya?
cuando hacíamos el sumador y todas esas cuestiones, ¿no? Los contadores y todo eso. Pero ahora ya no nos sirve mucho eso. Ya no nos sirve mucho esa parte de lo digital. Ahora debemos irnos ya a la parte de automatismos. ¿Listo? Entonces, para ello, nosotros debemos comenzar con el diseño combinacional, en la cual, como ustedes saben, nosotros tenemos dos tipos de máquinas: las máquinas combinacionales y las máquinas secuenciales. En las máquinas combinacionales nosotros involucramos, veamos si es que hay en la diapositiva. Sí, sí hay un poquito. En las máquinas combinacionales nosotros solamente utilizamos lo que es que los estados de salida o las señales de salida de la máquina dependen directamente de las señales de entrada, mientras que un automatismo secuencial dependen de la entrada y de los estados actuales en los que se encuentra la máquina. Entonces ya tenemos como estados de memoria en automatismos secuenciales, ¿ya? Vamos a comenzar con estos, ¿no? ¿En qué se traduce el diseño combinacional? ¿Qué nos dice la diapositiva? El método de análisis y modelado de los automatismos se establece a partir de la naturaleza de las variables que intervienen. Los sistemas de producción automatizados tienen muy a menudo un carácter secuencial por su forma de operar de manera serial o concretamente entre las diferentes fases de secuencias de tiempo establecidas en el proceso. Entonces, nosotros tenemos como tal los automatismos combinacionales, ¿sí?, que, como dije, dependen de los estados de las entradas a ese sistema. El conjunto de variables de estos sistemas de entrada solo poseen dos estados, que es el on y el off, por lo que se puede decir que son discretos o binarios. ¿Ya? Cuando ustedes vieron electrónica digital en primer semestre, han de haber hablado de lo que eran los sistemas lógicos, y el estado lógico activo y el estado lógico apagado, ¿sí o no? Cuando ustedes decían, miren, esta entrada está activa, ¿qué se les venía a la mente? Allá, como está activa, está prendida y está alimentada con 5 voltios, porque ese es el voltaje que se maneja en electrónica digital. Acá hacemos lo mismo, es exactamente igual, pero los niveles de voltaje son 12, 24 o 110 voltios. Entonces igual, si yo digo, miren, la entrada 1 de ese PLC está activa, ¿qué quiere decir? Que esa entrada está recibiendo un voltaje. ¿Ya? Digo, la entrada 3 del PLC está apagada. Ya, entonces en esa entrada no está conectado ningún voltaje. ¿Listo? Los niveles de voltaje que se utilizan en esta asignatura en PLC son 12, 24 y 110 voltios. ¿Ya? 12, 24 de corriente directa y 110 voltios de corriente alterna. Pero solamente tenemos los dos estados, del todo o nada. O está encendido o está apagado. Está en on o está en off. Está en 1 o está en 0. No hay puntos intermedios. ¿Listo? A menos que trabajemos con entradas analógicas, en donde ahí sí ya tendremos varios niveles de voltaje, ¿no? Pero eso ya lo veremos a futuro. Entonces, la lógica binaria es esa. Esa es la lógica binaria. Trabajamos solamente con unos y ceros. 1, obviamente en lógica activa, representa que la entrada o el estado de ese bit es encendido. Y el 0 representa que está apagado. ¿De acuerdo? En nuestro caso, en lógica digital, en electrónica digital, los voltajes eran 5 voltios y 0 voltios. Para esta lógica vamos a trabajar con 24 voltios y 0 voltios, o con 110 y 0 y con fase y neutro, ¿no? 110 voltios y neutro. ¿Listo? Y vamos a comenzar un poquito hablando de lo que son las funciones lógicas principales. Si nosotros trabajamos con lógica binaria, que son unos y ceros, para poder realizar cualquier operación entre esos bits, yo necesito hacerlo con funciones lógicas universales. Las tres funciones lógicas universales es la función o la compuerta AND, la función OR y la función NOT. A partir de estas tres se generan las otras, ¿no? La NAND, la NOR, la XOR, la XNOR
y toditas las otras que hayan estudiado. ¿De acuerdo? Cuando nosotros trabajamos con la función AND, representa una multiplicación binaria o un producto binario. Por eso se lo representa con el puntito. ¿Sí? ¿Cuál era la característica de una compuerta AND? Que solo se iba a encender la compuerta AND cuando las entradas sean las dos activadas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Y de hecho lo tenemos acá abajo, miren, la compuerta AND. Se la considera como un producto binario. Entonces digo, listo. La compuerta AND se enciende, se pone en 1 cuando sus dos entradas están en 1. ¿De acuerdo? Si es que una de sus entradas, cualquiera, tiene 0, allá, basta con eso para que la función AND se apague. ¿De acuerdo? Es un producto binario y por eso tenemos las siguientes propiedades, ¿no? Variable por variable es igual a la misma variable, lo podemos verificar, ¿no? Si es 0, 0 por 0 vale 0, o si es 1, 1 por 1 vale 1, según la tabla de verdad. ¿Sí o no? Cualquier producto binario por 0 es igual a 0, cualquier producto binario por 1 es igual al mismo valor. Y si yo multiplico una variable por su variable negado, obviamente me va a dar 0. ¿Por qué? Porque si A vale 1, el A negado sería 0, por lo tanto 1 por 0, 0. Y si A vale 0, el A negado valdría 1, 0 por 1, 0. ¿Listo? Esto seguramente ustedes ya lo vieron. ¿Sí o no? Esto de hecho deberían saberlo. Sí, ¿verdad? Listo. Esa es la función AND. Vamos a hacer lo siguiente. El Paint es mi pizarrón, ¿no? Vamos a abrir esta y vamos a recortar. Ya. Listo. Nos venimos al Paint y vamos aquí a aumentarle algo. Cuando ustedes trabajaban en lógica digital, ¿cómo representaban a la función AND? Era una especie de semicírculo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Era algo así. Bueno, ojalá ahí me salga medio alaj. Más o menos. Sí, así mismo es. Ya. Era algo así. Listo, eso es lo que nosotros veíamos como una compuerta AND. Bueno, aquí debía haber hecho un poquito más grueso esta línea. Ese salió mejor. ¿Ya? Ahora, cuando trabajemos acá para PLCs, vamos a dejar de utilizar esta representación para la compuerta AND y para la compuerta AND vamos a ocupar la siguiente representación. En un bloque, ¿sí? Por lo general, en este estilo de programación, en programación FU para PLCs, las entradas o los bloques no tienen dos entradas como en la electrónica digital. Tienen mínimo 4 entradas. ¿De acuerdo? Y dentro del bloquecito va a haber un ampersand. Esta cosita. ¿Listo? Entonces, esta es la representación en electrónica digital. Listo. Y esta de acá es la representación para programación FUP, que es la programación que se utiliza en PLCs. ¿Listo? Entonces nos vamos a acostumbrar. Cuando veamos un bloque con este ampersand, está representado por o representa una compuerta AND.
¿Qué otro estilo de programación les dije que había? ¿Quién se acuerda? Ya les dije. 2 veces repetí. ¿Nadie? Ya. Era la ladder o KOP. ¿Listo? Ese es otro estilo de programación. ¿Listo? Es programación de escalera. ¿Por qué se llama así? Porque lo voy programando acá en renglones. ¿Listo? Sí les indiqué. ¿Ya? En programación KOP, una compuerta AND viene representada por varios contactos conectados en paralelo. En programación KOP, los contactos simplemente son así. Son 2 liñitas. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya es un contacto para la programación KOP. Entonces, como estamos hablando de una compuerta AND, la compuerta AND representa una conexión en serie de estos contactos. ¿De acuerdo? ¿Cómo es una conexión en serie? Como esta, miren. Un segundo contacto, un tercer contacto y un cuarto contacto. ¿Listo? Y al final termina en bobina. La bobina no es nada más que un paréntesis. ¿Listo? Ya. ¿Por qué creen que se representa así una compuerta AND en KOP? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué se representa como contactos conectados en serie? Por las señales lógicas de 1 y 0 cuando se activa. Exacto, ¿no? Entonces, de vista, ustedes pueden ver que es un contacto que está abierto, ¿sí o no? Sí. Es un contacto que está abierto porque no hay conexión, está interrumpiendo. Entonces, este contacto abierto vendría a representar un cero lógico. Entonces, ¿qué pasa si en una entrada, imagínense que esta línea principal que yo dibujé aquí, que la voy a poner de color rojo, imagínense que esta línea representa la alimentación. Imaginémonos que esa línea es de alimentación. Entonces, el objetivo sería que el paréntesis en donde está una bobina, un motor, un foco, lo que sea, cualquier carga, debe prenderse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta dónde llegaría el voltaje? Hasta esa línea hasta aquí nomás, ¿sí o no? vertical. Hasta ahí nomás. Y aquí ya está interrumpido. Y acá interrumpo, y acá interrumpo, y aquí interrumpo. Entonces, para que la bobina se encienda, todos estos contactos, ¿qué deberían estar? No abiertos. Deberían no estar Cerrados. cerrados. Entonces, ¿cómo represento un contacto cerrado en lógica cableada? Solamente atravesando así una liñita, miren. En lógica KOP, perdón. Entonces, con esa liñita, yo digo ahí ya listo. Todos estos contactos están activados, es decir, están cerrados. Y como están cerrados, dan circulación de corriente y hacen que el voltaje que se encontraba por acá circule y llegue a encender la bobina. ¿De acuerdo? Sí. Ya, entonces por eso una compuerta AND yo la voy a representar con una conexión en serie de varios contactos abiertos. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Hasta aquí estamos bien. Ya. Sí. Ya. Estos dos es lo que yo necesito que se aprendan. La programación FUB, porque es lo que vamos a utilizar, y la programación KOP. Entonces, cuando yo diga una compuerta AND,
representa un producto binario, por lo tanto debo poner varios contactos en serie, de tipo abierto, ¿no? ¿Cómo interpretamos ya en lectura? ¿Cómo interpretamos ya en lectura? Siempre la AND, de hecho la traducción en inglés lo dice, AND en español es y. Entonces, ¿qué se necesita para que se encienda esta salida? Necesito que la entrada 1 esté prendida y que la entrada 2 esté prendida y que la entrada 3 esté prendida y que la entrada 4 esté prendida. Es decir, yo necesito que todas las entradas estén encendidas para que se encienda la bobina o la carga que yo tenga conectado a esa salida. ¿Listo? Ya. Vamos ahora a analizar, ya para ir finalizando, solo vamos a analizar las tres principales, ¿listo? Porque ya se tornó un poquito larga la clase también. Sin embargo, pese a que son clases de 2 horas, tengo entendido que ustedes a las 10 ya tienen otra clase, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a revisar lo de la OR y vamos a revisar lo de la NOT y con eso estaríamos finalizando, ¿listo? Muy bien. Entonces, la OR, ¿qué representa una OR? Una OR representa una suma binaria. ¿De acuerdo? Una compuerta OR representa, perdón, una suma binaria. O expresado en lenguaje en lenguaje entendido, en lenguaje verbal se podría decir, es lo mismo que decir O. Entonces es como que yo digo, una salida se prende si la entrada 1 está prendida, o la entrada 2 está prendida, o la entrada 3 está prendida, o la entrada 4 está prendida. Es decir, basta que se cumpla basta que se active una de las entradas para que la salida también se encienda. Y lo podemos verificar en la tabla de verdad, ¿sí? Si las dos entradas están en estado apagado, ¿de acuerdo? La salida también permanece apagada. Pero si una de las dos entradas está encendida, basta con que una se encienda para que la salida también se encienda. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Si enciendo la primera entrada, se enciende la salida. Y si enciendo las dos, pues también se enciende la salida, ¿no? Tenemos acá las propiedades, la suma, ¿no? Al sumar A más A, pues el resultado da lo mismo. 0 más 0, 0, 1 más 1, 1. ¿De acuerdo? Cuando yo sumo 0, el resultado es del mismo valor. 0 más 0 es 0, 1 más 0, 1. Si yo sumo 1, el resultado siempre será 1. ¿Listo? Y si yo sumo un valor más su valor negado, pues el resultado da 1, ¿no? Por ejemplo, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1. Entonces estas propiedades tal vez nos sirvan luego para poder simplificar. Vamos a hacer la misma representación, tanto como para electrónica digital, como para programación KOP, como para programación FUP. Es bastante parecido, de hecho. Bajémosle un poquito más la AND. Listo. Entonces, ¿cómo era en electrónica digital? ¿Qué cambiaba? Era como un triángulo. No era un triángulo, ¿no? El triángulo es la NOT. Era Sí, o sea, como terminaba con una puntita. una curvita Casi como triángulo. era algo así, ¿no? Chamangas, no me sale. Ay, más o menos. Sí se acuerdan, ¿no? Sí. Bueno, con todo aquí les pongo, ¿no? Es esto. ¿Listo?
Ya. Igual aquí ya no es así rectito, ¿no? Tiene una ligera curvita. Entonces es algo así. Algo así. ¿Ya? Cuando trabajemos con programación FUP, la compuerta OR se representa con mayor o igual que 1. No creo que tengo aquí el símbolo de mayor. Ah, ya, sí. Entonces se representa así. Dame un segundito nada más. ¡Mami, estoy en clases! ¡No grite! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, ahí estamos bien. Bueno, aquí es un mayor igual ya. Mayor o igual que 1. Y para representar una compuerta OR en FUP, en KOP, perdón, en KOP, en lógica de contactos, la conexión es, ¿cómo creen? En paralelo. En paralelo. ¿Listo? Entonces, solo es cuestión de ir conectando varios contactos en paralelo. Bueno, aquí voy a alargar esta liñita de rojo. ¿Cuántos contactos serían? 4 les dije, ¿no? Sí. Ya, y me falta uno. Porque por lo general todos los bloques tienen 4 entradas. Y todos estos alimentarían a una misma bobina. ¿Listo? No importa que estén así medios chuecos los contactos. Es lo de menos. ¿Qué asignatura tienen ahorita? Redes y cableado estructurado y con nuestro tutor Ángel Flores. Ya les mandó el enlace. ¿Aún no? Ahí ya. Entonces sigamos nomás. Listo, entonces esta es la representación de una compuerta OR en KOP. ¿Por qué? Porque basta que si uno de los 4 contactos, basta que uno se active. ¿Qué pasa? Imaginen que se activa el de acá. Se activa, cierra, da paso a la alimentación y hace que la bobina se prenda. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Sí. ¿Qué pasa si se activa el tercero? Lo mismo. Igual. Da paso y hace que la bobina se encienda porque obviamente estamos trabajando con una misma bobina. ¿Sí o no? ¿Listo? Ya. Y para finalizar, ya para no hacerle muy larga tampoco esta clase, para ya no estar aburridos, vamos a ver la compuerta NOT, que es la última de las compuertas básicas y de las compuertas estas que son consideradas como funciones universales o fundamentales. Entonces, la última compuerta es la función NOT, que es esta, ¿no? Que de hecho de esta no hay mucho que explicar. ¿Ya? Si a la entrada ingresa un 0, es decir, si la entrada está apagada, la salida se prende. Y si la entrada está encendida, la salida se apaga. ¿Qué es lo que nos indica la tabla de verdad? ¿Sí? Aquí
nosotros vamos a tener que es bastante sencillo. Este es fácil, ¿no es cierto? Aquí sí es un triángulo, ¿sí? En electrónica digital, para representar una compuerta NOT, tenemos un triángulo y una bombita acá al final, ¿sí o no? Pero con la diferencia de que obviamente si trabajo con una compuerta NOT, no hay dos salidas, no hay dos entradas, perdón. Hay una sola entrada, es decir, en una compuerta NOT solo tengo una entrada. ¿Listo? Igual acá, cuando yo trabaje con una compuerta NOT en FUP, ya no voy a tener pues las 4 entradas disponibles, solo tendré disponible una entrada. ¿Y cómo represento una compuerta NOT en KOP? Es un bloquecito con el número 1. ¿Listo? Bueno, aquí me ha faltado ir colocando las salidas en cada bloque. 4 entradas y una salida, ¿no? ¿Listo? Ya. ¿Y cómo es la representación de una compuerta NOT en programación KOP? Simplemente es colocar un contacto, pero de estilo normalmente cerrado, es decir, así. Ya, esa es la representación de una compuerta NOT. ¿De acuerdo? Si activo el contacto, se apaga la salida. ¿Por qué? Porque aquí ustedes dirán, profe, pero el contacto está activado. No, porque es un contacto normalmente cerrado. Entonces, cuando yo lo activo al contacto, en realidad lo que pasa es que se abre. ¿De acuerdo? Y si este se abre, la salida se apaga. Si yo desactivo el contacto, queda normalmente cerrado y lleva a la salida. ¿Listo? Listo. Hasta ahí nos vamos a quedar en relación a esta cuestión de las funciones universales que tenemos que irnos poco a poco ambientando para el desarrollo del presente semestre, ¿no? Como les había dicho, todas estas imágenes que yo voy generando aquí, yo los voy subiendo al folder funciones universales, y al igual que toda la información y todos los libros. ¿Ya? Eso ha sido todo, jóvenes. Voy a dejar de grabar.